Ahora bien, si vemos en el cuerpo y estructura y funciones, también en cuanto a los propósitos, yo también destacaría el 3 y el 4. Es decir, los otros siguen hablando, al igual que los anteriores que no mencioné, en esta parte fragmentada del conocimiento anatómico y fisiológico. Pero como esta disciplina que lo llevamos en la medicina, que lo llevamos en enfermería, sí, porque se está trabajando con el funcionamiento, pero aún así tiene que verse que el aparato, cada uno de los aparatos y sistemas funcionan como un todo, pero ese todo a la vez es una parte del cuerpo humano. Y si hablamos del cuerpo humano, todavía nos quedaríamos chicos si hablamos de la persona. Y si hablamos de esta corporeidad que tiene que dar cuenta no solamente del cuerpo, sino del significado que tiene el cuerpo y de cómo hacemos el empleo del cuerpo. Entonces, en ese sentido, los propósitos que yo rescataría del proceso anterior para ponerlo a este nuevo modelo serían 3. Obtenga elementos suficientes para la toma de decisiones en la aplicación de estrategias didácticas apropiadas a las características físicas de los alumnos de educación básica. Es decir, yo tengo que tener la información, no el conocimiento, no los saberes, sino tener la información de qué está pasando en esa realidad con ese niño en un desarrollo normal o con ese niño con una discapacidad. Y entonces me voy a poder explicar muchas cosas en común en ambos casos, pero habrá la diferencia entre un alumno con discapacidad y un alumno sin discapacidad, o con fronteras para el aprendizaje. Entonces, sí necesitamos como competencia que con esos saberes, ¿sí?, ponga sus habilidades intelectuales, a lo que le estamos llamando actualmente la habilidad epistemológica, que ya no se quede en el conocimiento, sino en esas habilidades que tenemos que desarrollar en cada uno de nuestros alumnos de formación, para que ellos también aprovechen esas habilidades de cómo construye el niño, para que vaya entendiendo y tenga significado este cuerpo, y pueda pasar al significante en el sentido de la corporeidad, y pueda pasar a la práctica de este modelo integral, ¿sí?, que tendríamos que verlo desde la teoría de la integración, en donde estos saberes no solamente es externo y interno, es decir, qué pasa allá afuera con los otros, pero qué está pasando también en estos saberes míos cuando veo al otro, y desde qué me pasa a mí como individuo y qué me pasa a mí cuando estoy en otra actividad como un conjunto. Entonces, en ese sentido de la teoría de la integridad, nosotros tendríamos que ver que efectivamente pongamos una secuencia de acciones motrices que tengan como finalidad desarrollar lo que diría Vallejo, ¿sí?, en las 13 leyes del movimiento, de tal manera que en la medida de la complejidad del fenómeno también desarrollemos la habilidad de construcción de nuestros alumnos, para que ellos vayan favoreciendo la construcción de sus propios alumnos de la importancia que tiene esta herramienta llamado cuerpo, pero que está implícito mucho más allá de una simple anatomía y una simple fisiología, sino que es un sujeto pensante, un sujeto con emociones, un sujeto activo socialmente, aunque no lo veamos así. Entonces, en ese sentido yo los destacaría, porque para que puedan hacer planeaciones, sí necesitan saber por qué y para qué. Y que si yo ya estoy viendo que el niño está sudando, yo ya tengo que detener el proceso, y si yo lo veo en sus primeras prácticas del segundo semestre, de acuerdo a la currícula que tú nos mostraste, estaríamos viendo que ya empiezan a hacer observaciones en esa práctica docente, y agudizaríamos esas observaciones en un sentido verdaderamente de construcción de esa complejidad. Es decir, ¿cuándo el niño en el recreo se detiene? Cuando está agitado probablemente, y yo registro no solamente que se detuvo, sino voy a dejar la interrogante de por qué se detuvo. Voy a ver su semblante y voy a ver cierta coloración, a lo mejor está rojo y a lo mejor está sudando. Ahí estoy hablando de una situación de la termodinámica, de la oxigenación, del aparato circulatorio, pero no como fragmento, sino como una explicación de ese todo complejo, ¿sí?, que yo tengo que ir entendiendo. Y el punto número 4, que reconozcan que las actividades motrices se manifiestan en 2 dimensiones, una funcional y anatómica y la otra como una expresión inteligente del movimiento. Es lo que yo te decía.
Si yo ya estoy viendo esto, en términos graduales también puede llevar a que el alumno, en ese conocimiento del movimiento inteligente de Vallejo, entonces a ello ya casi apuntándome, ¿sí?, a la 12ª y a la 3ª ley, en donde yo ya pueda ver la globalidad, ¿sí?, del trabajo que se está realizando en ese cuerpo. Es decir, no lo puedo fragmentar, yo estoy viendo cómo está funcionando el aparato respiratorio, cómo está parando el aparato digestivo, cuáles son las hormonas que probablemente se estén moviendo al interior del torrente sanguíneo y cuáles son las repercusiones, inclusive en su forma de reaccionar del alumno. Entonces, estoy teniendo ya el entendimiento de qué pasa en ese movimiento inteligente. ¿Para qué? Para después ponerlo a una armonía cinética que nos dice Vallejo, es decir, yo no solamente tengo que moverme armónico y global, sino que tengo que también disfrutar de ese cuerpo, de eso que hace. No es algo mecánico, es algo que te da armonía. Cuando tú sientes esa armonía, no solamente está en armonía la globalidad del funcionamiento de los aparatos y sistemas, sino también están esta parte endocrina en donde vienen las hormonas de tipo placentero y que te da el gusto por el hacer. Por eso el ejercicio es tan fascinante, por eso los niños juegan, porque no solamente es movimiento del cuerpo, sino toda esta parte integral, ¿sí?, en olones, que tanto yo estoy explicando si yo lo quiero del sistema nervioso, pero es una parte. Y el aparato digestivo también está haciendo su demanda, si es que desayunó ese niño o no desayunó, para utilizar esa energía que está en ese cuerpo para verse en una expresión inteligente de movimiento. Pero es una situación compleja, entonces aquí tenemos que poner también al servicio de la educación física la teoría de la complejidad, para que desde los diferentes sistemas nosotros podamos ver cuáles son los puntos coincidentes en esas fronteras, ¿sí?, que hay entre cada uno de los aparatos, para poder encontrar cuáles son los que se interrelacionan, y después de esa interrelación de cada uno de los sistemas, nosotros podamos generar en ese proceso cognitivo, en esa habilidad de construcción del conocimiento, que le estamos llamando habilidad epistemológica, que podamos entender los puntos nodales que unen para explicar todo ese fenómeno tan complejo desde la transdisciplinaridad. Entonces el alumno le va a llevar necesariamente a la explicación de estos fenómenos a tener que buscar otra información desde la biología, desde la bioquímica, desde la citología, es decir, de todo lo que nosotros podemos estar pasando en nuestro organismo, pero eso será de acuerdo a los intereses que se vayan generando en cada uno de nuestros alumnos, porque cada uno de nuestros alumnos tiene un desarrollo ontológico, tiene un desarrollo social, tiene una construcción de una cultura, tiene situaciones reales por las que está atravesando en ese día de la práctica, que también tienen una repercusión compleja y que no podemos evaluar solamente el proceso en forma otra vez fragmentada, sino en un todo que a la vez es una parte, para que podamos ver que las unidades de competencia que yo esté logrando en estos procesos me permitan entrar a las competencias genéricas. ¿Sí? Tengo que hacer una interrelación y no en una línea, en un todo continuo, sino en una forma global, integral y compleja.